Sí, bueno. Bueno, compañeros, vamos a continuar con las actividades de este día. Ya antes del receso presentamos ampliamente el currículum del doctor Adalberto, la conferencia de esta mañana, la didáctica desarrolladora y la transformación de la escuela, como desde los paradigmas de la otra educación, de este proyecto alternativo que el movimiento popular que lucha de manera férrea contra esta reforma, el doctor, congruente con esta posición, disertará esta conferencia. Entonces, una vez ya presentado y dado a conocer su currículum como investigador, vamos a dar paso directamente a esta ponencia. Vamos a escucharlo con atención. Les pedimos un fuerte aplauso para el doctor Adalberto Cabrera. Muchísimas gracias. Ante todo, muy buenos días tengan todos. No sé si se escucha bien. Si me pego más el micrófono, ahí está bien. Bueno, yo un poco aquí ajustado, porque yo sé de lo que me gusta moverme por todo el salón, ¿no? Pero no se preocupen. Inclusive ya habíamos dicho que hasta si era a capela lo podíamos hacer. La tecnología no nos puede traicionar con los objetivos que nos proponemos en el día de hoy. Pues yo, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir en alrededor de hora y media, me dicen los organizadores, de manera tal que podamos compartir algunos aspectos de las ciencias de la educación que en cierta medida tiene que ver con este quehacer y nuestra lucha, y que podamos compartir con ustedes, incluyendo un tiempo para si al final quieren hacer alguna pregunta, alguna reflexión o algo así. Yo, antes de comenzar, quiero agradecerle a todos ustedes, porque de una manera u otra estoy yo aquí, porque iban a estar ustedes aquí, pero en especial a todos los organizadores de esta actividad, de este tercer taller de educación alternativa 2016-2017. En especial decía a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEC, la maestra Ana Elena Vargas, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la CETEC, al maestro Walter Emanuel Añorre Rodríguez, de la Comisión Política de la CETEC por la región Acapulco, a Salvador Rosa Zúñiga, de la Comisión Política de la CETEC por la Costa Grande de Guerrero, al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, el SUCOBACH, en nombre del licenciado Alfredo Ramírez García, que es el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, y sus colaboradores en este comité que están por acá. También agradecemos al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, SUSPEC, la sección 14, en especial al maestro Robespierre Moreno Benicio, secretario general del Comité Seccional. Les agradecemos particularmente a él, porque bueno, gracias a ellos es mi presencia acá. Simple y llanamente tratar de compartir con ustedes estos aspectos que vamos a trabajar. Por un problema de tiempo ya, vamos entonces a estar haciendo referencia a algunos elementos que nos permitan a nosotros encaminar desde el punto de vista, diría yo, de las ciencias de la educación, ese proyecto alternativo que queremos trabajar de manera tal que cumpla a lo que se quiere, y a la conferencia le hemos llamado didáctica desarrolladora y transformación de la escuela, como un elemento importante en la propuesta que le vamos a hacer de esa transformación, de esa alternativa que les pueda ayudar a ustedes de una manera u otra. Pero
Primero, quisiéramos hacer referencia, antes de ir a los elementos de la didáctica, algunos elementos como esta interrogante: ¿cómo propiciar la transformación de la escuela, que finalmente es lo que queremos? Es así entonces que se hace necesario un nuevo paradigma. Se hace necesario un paradigma que algunos le llaman de la otra educación. Y para eso es necesario algunos elementos, como por ejemplo, que los involucrados construyan su propia educación. Y por supuesto, esos involucrados somos todos nosotros, que podamos construir una propia educación que se refiera y que responda a la realidad, al contexto en que nos movemos, pero con una perspectiva universal. Es decir, sí que responda a nuestro contexto, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, pero que por supuesto tampoco formemos a una persona que cuando salga de Acapulco, por ejemplo, ya no pueda subsistir en otros lugares, sino es preparar a una persona para el contexto, pero también para otros contextos. Superar las actitudes de discriminación y autodiscriminación en el contexto de la sociedad. Creo que todavía hay muchos, yo diría, tabúes, discriminación en nuestra sociedad impuesta por el mismo régimen capitalista. Mucho individualismo, pudiéramos decir, y solamente piensan que puede vivir aquellos que tienen, los que más recursos tengan, son los que realmente son dueños de todo nuestro quehacer, y quisieran imponernos todo lo que ellos quieren, y no se dan cuenta que México, con una cultura bastante diversa, hay que tener en cuenta esa diversidad. Y por supuesto, estos son elementos que se dan en lo general, pero que desde la escuela hay que trabajarlo. Se hace necesario preparar a los ciudadanos, y esa es la misión de la escuela. Dice que la sociedad le deposita a la escuela esa misión fundamental: formar las nuevas generaciones. Entonces, preparamos a los ciudadanos para una participación sociopolítica. Por supuesto, a los grandes políticos y que tienen el poder no les conviene que preparemos la nueva generación en este sentido con una participación sociopolítica. Porque entre más preparados de la población, entre más preparados para las nuevas generaciones, más resistencia le van a ofrecer a esos grandes monopolios, a esas grandes transnacionales, ¿por qué no? A esos grandes políticos, entre comillas. Digo grande en el sentido de la barbaridad a veces que hacen, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que les permite asumir un rol protagónico en las transformaciones sociales. Es preparar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a la comunidad en sentido general, para todas las transformaciones que se vienen, y en este sentido es un nuevo paradigma. Un paradigma para transformar a la escuela debe tener estos elementos como base, así como desarrollar sujetos a los estudiantes realmente cuestionadores de la realidad, críticos, pero sobre todo propositivo. Y esto le sucede mucho al ser humano. Nos gusta criticar y criticar, pero no siempre tenemos las alternativas para proponer. Y yo creo que ustedes están en ese sentido de proponer, están en esa visión de proponer una nueva alternativa, de ser críticos, y en eso los felicito, de tratar de poner un nuevo modelo que realmente responda a los intereses de la mayoría, a los intereses no de la clase dominante, no de aquellos que más recursos tienen, sino de todos aquellos
que realmente son la mayoría de toda la población, las personas más humildes, honestas, y hay que trabajar en función de eso. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros primero propositivos, pero además nuestra escuela tiene que preparar a nuestros estudiantes para eso, para que hagan propuestas en los diferentes niveles que se tienen. Para lograr todo lo anterior, se necesita la preparación y compromiso. Fíjense que aquí son los dos elementos, porque a veces estamos comprometidos con algo, pero no siempre estamos preparados. O a veces hay preparación y no hay compromiso. Y aquí digo yo que tienen que ser dos conceptos, dos categorías que tienen que estar muy unidas y con un enfoque holístico. Las dos son importantes, no hay una más importante que otra. Donde hablemos de la preparación y compromiso, por supuesto, ¿de quién? De los directivos en todos los niveles. Tiene que haber una preparación y un compromiso. Pero aquí están los docentes. Pero los docentes en dos funciones fundamentales que también tienen que ir de la mano, como docente y como investigador. Los problemas sociales, los problemas de las ciencias de la educación, hay que resolverlos por la vía científica. Y eso en cierta medida a veces nos falta. Y a veces decimos, bueno, yo como docente, aunque vaya al aula y dé mi clase, con eso es suficiente. Pero no, hoy el maestro tiene que ser un investigador. Porque los problemas que tenemos sociales, los problemas de la educación, en la escuela, en la familia, en la comunidad, los problemas sociales, hay que irse, sí, por la vía científica, primero para tener un argumento y un respaldo, y unido con eso entonces, la lucha política, la lucha sindical, la lucha que sabemos que debemos seguir, porque todo tiene que ir de la mano. Pero por eso es importante esta preparación y compromiso. Y el docente tiene esas dos funciones fundamentales. Sí, el maestro es un luchador incansable ideopolítico, la ideología, la política, y eso lo tiene que estar trabajando constantemente con sus estudiantes en el aula. Pero eso hay que ponerle también cómo hacerlo mejor. Y eso nos va a ayudar sobre todo la metodología de la investigación. La investigación. Y por ahí me llamaba mucho la atención que en el caso, ayer comentando con algunos maestros, me hacían el comentario de cómo, por ejemplo, en bachillerato todavía no se define si a los maestros se les va a dar un tiempo para que dediquen a la investigación, a la superación, a hacer una maestría, a seguir estudiando, ¿no? Y decía, bueno, entonces, ¿qué tipo de maestro quiere el gobierno? Claro, al gobierno no le conviene que el maestro tampoco se prepare mucho, ¿no? Entonces a veces sí, dan cursos de preparación y demás, pero al final de la jornada, ¿para qué sirven los cursos de preparación? Simple y llanamente para estar siguiendo sometiendo al maestro y tratando de convencerlo de que la reforma educativa es lo mejor. Y bueno, habría que ver y hacer todo un análisis si realmente sería todo lo mejor o hacía falta buscar otros elementos. Es necesario la preparación y compromiso de la familia, pero la familia por sí solo no adquiere la preparación y el compromiso. Quien juega un papel fundamental es la escuela, el maestro, en la preparación de la familia. Y por supuesto también la comunidad. En Cuba tenemos la consigna de que la escuela es el centro cultural por excelencia de la comunidad. Y hacia eso es donde debieron ir. Pues cuando decimos centro cultural, es el centro cultural en el amplio sentido de la palabra. Es de preparar al hombre para la vida. Prepararlo para esa convivencia, prepararlo para una sociedad mejor, donde no haya violencia,
donde no haya saqueo, donde no haya robo, y donde podamos vivir todos en paz, cosa que todavía en México dista mucho por las noticias que llegan a todo el mundo, y que realmente nosotros en Cuba, que amamos y queremos tanto a México, nos duele ver todo lo que últimamente se ha producido en México. Y siempre pensamos, cuando vino Fidel a prepararse aquí para la guerra, aquí fue donde se preparó en México para la guerra, y de aquí salió para la guerra. Entonces nos duele mucho realmente lo que se está viviendo en México, y esperemos que llegue muy pronto un nuevo amanecer, y un nuevo amanecer que sí, yo digo que ustedes son protagonistas en eso, por la lucha que llevan, y que realmente, insisto, yo los felicito en ese sentido. Y por supuesto, todo lo que se haga para la formación integral de los estudiantes, todo lo que haga la escuela en función, porque insisto, la sociedad le deposita, la escuela apareció por necesidades sociales. La educación es un problema social donde influye la política, pero no la debe determinar. Una cosa es que la educación influya, pero realmente la sociedad, y nosotros preparamos a las nuevas generaciones para la convivencia social, para que estén preparados para la vida. Y en ese sentido es esa formación integral de los estudiantes. Se ha hablado mucho de los pilares de la educación, y hay que trabajar en eso, aunque por ahí a veces leo alguna biografía, como que hay algunos que ya como están en contra de los pilares de la educación. Yo simplemente digo que está determinado desde el punto de vista en que uno lo quiera ver. Y está visto en este sentido de aprender a conocer los conocimientos, aprender a hacer las habilidades, y aprender a hacer los valores. Tres elementos que engloban, porque es el sentido amplio de la palabra, la formación de las nuevas generaciones: conocimientos, habilidades y valores. Que algunos se han dado a decir que estos son los tres elementos de la competencia. Bueno, a veces es un problema de término. Hay que ver el sentido en que ve entonces las dichosas competencias. Lo importante es ver que para esta formación integral necesitamos enseñar a nuestros estudiantes conocimiento, habilidades y valores. Y esa es la función fundamental de nosotros como maestros. Esa es la función fundamental de la escuela. Ese debe ser el sentido de cualquier proyecto alternativo, en que podamos preparar a nuestros estudiantes para la vida, y por supuesto, resumido, en aprender a vivir juntos. Aunque provenimos del reino animal, no somos animales. Nos diferencia de los animales, que pensamos, tenemos un raciocinio, y por lo tanto tenemos otra manera de cómo comportarnos, porque pensamos. Y la escuela debe ir dirigida a ese sentido, a esa formación integral de los estudiantes. Cualquier proyecto alternativo debe tener como base estos elementos. Desde el punto de vista didáctico, porque en la parte, todo lo que se puede hacer en un proyecto depende de lo que cada maestro haga en la aula. A veces los modelos, proyectos pueden estar muy bien concebidos, muy bonitos, pero todo depende de lo que el maestro, y con las dos categorías que decía ahorita, de preparación y compromiso. Maestro preparado, maestro comprometido, maestro que podrá realmente, si cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos corresponde en nuestras aulas, amén del proyecto nacional, federal, educativo, amén de todo lo que puede existir, si cada uno estuviésemos convencidos de lo que tenemos que hacer, comprometidos con ese elemento, bien preparado desde el punto de vista de las ciencias de la educación. Yo digo que
otro México fuera, pero sí tenemos que prepararnos. Es un elemento importante, y desde la didáctica, que es la ciencia madre del docente, porque es la que le da las herramientas necesarias para conducir ese quehacer diario de todos los días que estamos nosotros ahí formando a las nuevas generaciones. De lo que nosotros hagamos hoy en día con las nuevas generaciones, nunca olvidemos que será el futuro de México. El futuro de México está comprometido, pero depende de lo que nosotros podamos hacer. Y ese cambio depende, fíjense, exclusivamente, entre comillas, de la labor de la escuela. Y cuando hablo de la escuela estoy hablando del maestro. Y tenemos que estar convencidos con ese elemento. Desde la didáctica, paradigma que debe predominar, dice que ha de ser una didáctica desarrolladora, una didáctica crítica, donde propicie, ya lo dice, que la persona pueda tener un desarrollo y resolver los diferentes problemas que se le enfrentan a la vida. Ese es un elemento importante, que como un elemento importante dice que debe unirse con la didáctica intercultural, y sobre todo en México, eso es propio de México. La didáctica intercultural, dadas las características de la realidad de nuestro México, dice el doctor Murillo en un libro reciente que hace referencia a paradigmas de la didáctica, y hay otro libro que habla de paradigmas de la otra educación, que en cierta medida nos hace reflexionar con algunos elementos que hay que llevar a la práctica desde el punto de vista del ámbito educativo. Interculturalidad en México. ¿Cuánta diversidad en México? Y nuestras aulas, ¿cuán diversa es con respecto a los niños que tenemos en nuestras aulas? Sin embargo, a veces cuando planificamos, ¿verdad? Planificamos para supuestamente un solo global, y no siempre atendemos las diferencias individuales, o no explotamos la riqueza cultural que podamos tener en nuestros niños. Entonces, cualquier proyecto alternativo debe hacernos reflexionar en este sentido. ¿Cuáles son los problemas actuales que se han detectado por la didáctica en unión con la psicología de la educación, con la pedagogía, con otras ciencias de la educación? Han detectado que existen algunos problemas que persisten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y solamente les voy a hacer comentarios de algunos, porque si realmente reconocemos e interpretamos cuáles son los problemas que se dan en cierta medida en la escuela, en el aula, yo creo que más encaminado pudiéramos estar en qué es lo que debemos trabajar. Y se ha dado que los docentes enfatizan en la transmisión y reproducción de conocimientos. Y eso a veces nos pasa por un problema de preparación. No olvidemos también que esto de la preparación tiene que ser una actividad autodidacta, fundamentalmente. Como docentes no siempre podemos esperar que nos vengan a preparar. En primer lugar, por lo que decía ahorita, al gobierno no le conviene que estemos muy preparados. Y cuando se implementó el plan de estudio por competencia, en México no se preparó primero un maestro competente para que después pueda desarrollar entonces la competencia. Y lo mismo va a suceder en el nuevo modelo. Ya por ahí está el nuevo modelo. Anoche tuve la posibilidad de poderlo rapidito echarle una ojeada, y cuando uno lee el modelo dice, pero este modelo es lo último. Este modelo está como que el próximo curso vamos a tener un nuevo México. Sí, porque las palabras engañan, ¿no? Y usted pone ahí el escrito y el papel aguanta todo lo que usted le pone. Pero de eso a que se materialice,
Y nos llama mucho la atención, 2008 bachillerato, 2011, y ya estamos pensando en un nuevo modelo. Y pregunté, ¿cuándo se recreó bien y se llegó a validar que realmente? Entonces, si cada sexenio y cada vez que viene un nuevo gobierno va a proponer un nuevo modelo, miren, así más nunca. Por eso entonces veo con buenos ojos el proyecto alternativo que ustedes quieran proponer. Pero no lo quieran proponer, nos vamos a llegar también a que sea así, que cada sexenio vaya a cambiar, ¿no? Es un modelo que llegue para quedarse. Sí que puede ser perfeccionado porque no hay nada perfecto. Y adaptado al contexto. Pero que realmente se haga con el deseo de que realmente va a cumplir con las expectativas que se tienen. Y así entonces, como docente, no podemos seguir en la transmisión de conocimiento solo. No siempre se utiliza por los docentes el diagnóstico con un enfoque integral. Generalmente se dirige al resultado. Hoy en día el diagnóstico no se le da mucha importancia. Ahorita voy a trabajar algunos elementos para recrear esto. Si a veces el maestro hace un diagnóstico de ello, usted le pregunta al maestro, sí, yo tengo una caracterización general del grupo. Sí, también hay que tener una caracterización general, un diagnóstico general. Ahora hace falta un diagnóstico particular de cada uno de los niños. Mientras no tenga eso, y a veces lo hacemos porque las autoridades me lo piden. Después que lo hago, lo engaveté y ya eso quedó ahí. Ahorita voy a seguir profundizando sobre eso. La actividad se centra en el maestro. El maestro es el que lo sabe todo, el maestro es lo que dice lo que hay que hacer, y los niños, jóvenes y adolescentes que están ahí en el aula, lo único que deben hacer es reproducir lo dicho y lo hecho por el maestro. Si seguimos formándonos así, no vamos a lograr lo que se quiere. Porque lo que pasa es que nosotros fuimos formados así, reproducir lo dicho y lo hecho por el maestro. Y cuando no hacíamos lo que decía el maestro, pues ahí mismo venía el reprobado. Pues es lo mismo entonces, al gobierno que es lo que le conviene, que nadie haga nada. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo que diga y haga lo que dice el gobierno y diga sus leyes. Pero ese es producto de la misma educación que hemos arrastrado, de una educación tradicional. Por lo tanto, no podemos seguir que la actividad se centre en el maestro, que muchas veces anticipa los razonamientos de los estudiantes. Por supuesto, no propicia esa reflexión, ese pensamiento en los estudiantes. El contenido se trata sin llegar a los rasgos de esencia, sino a los aspectos generales. ¿Por qué? Porque hay un currículum, hay un plan, y a veces como maestro más nos preocupamos por el tiempo que hay que cumplir el programa, que si el estudiante va aprendiendo o no. Lo más importante es cumplir el programa. Y lo más importante es cuando termine un ciclo determinado, yo cumplí el programa. Si los estudiantes aprendieron o no, bueno, eso ya habría que verlo. Y trabajamos así. El control atiende al resultado, no al proceso para llegar al conocimiento, a la habilidad, a qué valores se apropió. Entonces, en este sentido, el control, la evaluación, tiene que ser, él dice que el proceso y el resultado. Por eso la evaluación, y ya está dicho hace mucho tiempo, tiene que ser esa evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y lo que tiene que predominar es la evaluación formativa. Y a mí me forma cuando yo estoy en un proceso que estoy aprendiendo, y es lógico que yo cometa errores, pero me hacen ver cuáles son mis errores, me hacen que yo detecte dónde están los errores, me hacen ver cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis dificultades. Entonces me está formando, no para categorizar a un alumno en 7, 8, 9, 10 o las categorías que tengamos, pero todavía existen estos elementos. El centro del acto de docente es lo instructivo, por encima de lo educativo. Y dice el maestro de matemáticas, con que aprenda matemática es suficiente. Yo soy maestro de matemáticas y no nos damos cuenta que nosotros
No debemos ser específicamente maestros de una asignatura. Nosotros somos formadores, educadores, que incluye no solo que se apropia de los conocimientos de una asignatura, sino que utilizamos como medio esos conocimientos para propiciar la formación integral de los estudiantes. Hacia ahí es hacia donde debe ir nuestro proyecto alternativo, con esas cualidades. En este sentido, solamente mencioné algunos, no son los únicos, pero que nos deben hacer reflexionar o que no debemos cometer esos errores en cualquier proyecto en el que pudiéramos trabajar. Enseñanza desarrolladora, que es lo que quisiéramos trabajar, y le vamos a presentar algunos elementos breves para ver específicamente sus exigencias, que son las que nos van a ayudar a resolver las problemáticas que anteriormente se precisaron. Enseñanza desarrolladora como un proceso de dirección del docente. El docente en el aula es un directivo. Un directivo que le debe decir a los estudiantes lo que hay que hacer, y los estudiantes deben ejecutar con toda la ayuda que necesitan, que le debe dar el maestro. Y entonces eso debe propiciar ese desarrollo integral, tanto de cada estudiante individual, y si propicio de cada estudiante individual, propicio del grupo con el cual yo estoy trabajando. A partir de un nivel inicial diagnosticado, si nuestra función es transformar a nuestros estudiantes, nadie transforma nada que no conoce. Por eso dice que es importante a partir de un nivel de diagnóstico. Por supuesto, donde se proyecta y orienta el aprendizaje. Esa es la función del maestro. Vamos a proyectar, vamos a orientar el aprendizaje, no a ejecutar el aprendizaje. Por eso existe la categoría maestro-estudiante, enseñanza-aprendizaje. Maestro enseña, estudiante aprende. Por lo tanto, el maestro dirige cómo hacer las cosas y el estudiante ejecuta. Donde se le brinda la ayuda a los estudiantes. Ayuda que no se le puede brindar si no tengo un diagnóstico, porque tiene que ser individualizada. Y donde se evalúa la actuación de los estudiantes. Actuación en el sentido amplio de la palabra, de cómo se proyecta para resolver los diferentes problemas, las diferentes situaciones de aprendizaje. Y todo esto, por supuesto, para lograr ese desarrollo de los estudiantes. Y aquí se pone un concepto, porque todo esto se basa en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, donde habla de la zona de desarrollo próximo. Hay que tener en cuenta cuál es el nivel con que vienen los estudiantes y a partir de ahí de propiciar sus potencialidades, desarrollar sus potencialidades a un nivel superior. Si cuando nuestros estudiantes llegan al aula y nosotros empezamos un ciclo escolar y diagnosticamos que tienen problemas que no se sabe la tabla de multiplicación, pero el maestro dice: no se sabe la tabla de multiplicación, pero eso lo debió haber aprendido con el maestro anterior. Ese es su problema. A mí me interesa ahora el programa de ahora. Si ese estudiante terminó el curso y todavía no se sabe la tabla de multiplicación porque usted consideró que no era su responsabilidad, que eso era anterior, seguimos en la misma, compañeros. Yo lo recibí con una zona de desarrollo real y lo dejé ahí mismo. Pensé que como le di los contenidos del programa que me correspondía a mí, con eso era suficiente. No, así no podemos pensar. Ni echarle la culpa al anterior, al maestro, porque usted le echa la culpa al maestro anterior y ¿qué? Y el pobre estudiante que no tiene la culpa que el maestro anterior no pudo haberlo, o con los problemas que haya tenido. No siempre le vamos a echar toda la culpa al maestro. Sí. Aunque a veces me critican por eso, porque yo casi siempre le echo toda la culpa al maestro. Habría que reflexionar, ¿verdad? Cada uno en su contexto. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Menos mal que la mayoría de mi diapositiva tienen fondo blanco y letras oscuras. En la computadora se veía bien, ¿no? Pero nada más que son 2 diapositivas, las demás no vienen. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador dice: vía mediatizadora.
el proceso que desarrollamos en el aula tiene que ser esa vía, a través de la ayuda del otro. ¿Quién ayuda al estudiante? Primero el maestro, pero lo ayuda el otro estudiante, pero lo ayudan los padres, lo ayudan los de la comunidad, porque usted lo manda, le manda a hacer un ejercicio donde tiene que ver a alguien de la comunidad. Entonces, ese proceso, en ese sentido, no importa que no me vean, lo que me importa es que me escuchen, donde se logra una apropiación del contenido de enseñanza. ¿De qué se debe apropiar el estudiante? Pues de esos conocimientos, de esas habilidades, de esos valores, hábitos, normas de comportamiento. Y por supuesto son normas, valores, legado por la comunidad. Y si yo a veces me pusiera a pensar ahora en México y digo, ¿y por qué tanta violencia? Es que eso es lo que ha legado el desarrollo de la humanidad. No, compañero. Eso es lo que han impuesto un grupo de personas que por la manera en que están gobernando este país y ha sido tradicional, ha propiciado todo ese desastre social, de valores, de tanta violencia que ciertamente se da hoy en el contexto mexicano. Y es en función de que no ha habido una formación integral y para la vida, y en eso debemos trabajar. En estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extradocentes. No se aprende solo en las cuatro paredes del aula, y además hay que preparar al estudiante para cuando sale del aula. Por lo tanto, los problemas, las situaciones, tienen que ser los problemas sociales, situaciones económicas que se dan en el país. Eso es lo que yo voy a utilizar como ejemplo para proyectos, para estudios de caso y analizarlo con los estudiantes. Creo que todo esto para el desarrollo del pensamiento. Insisto, aunque somos del mundo animal, nos diferencia del resto de los animales en que nosotros pensamos. Nuestros estudiantes vienen a nuestras aulas para que nosotros los enseñemos a pensar. Entonces hay que desarrollar ese pensamiento. Y es un salto en espiral de un desarrollo alcanzado, zona de desarrollo real, hasta uno potencial, zona de desarrollo potencial. Y ahí debe estar relacionado este proceso, esa labor diaria que nosotros hacemos. Que todo esto entonces lo vamos a sintetizar con algunas sugerencias que le vamos a proponer desde las exigencias de una enseñanza desarrolladora, que toma como base el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, no específicamente el constructivismo, no solamente el cognitivismo. Tiene un arraigo desde el punto de vista de que el aprendizaje se da en sociedad y después cada uno de nosotros interiorizamos. Por eso se dice que ese proceso de aprendizaje va de lo interpsicológico, interrelación con los demás, a lo intrapsicológico. Y es un elemento que hay que tener previsto en cualquier proyecto alternativo que querramos que sea diferente a lo que nos están proponiendo. Que insisto, cuando uno lee, cuando yo vine a México y empecé a venir por acá a algunos eventos alrededor del año 2009, ya después con más frecuencia desde el 2012, ya casi crecido. Y vi los nuevos modelos, el 2011 para educación básica, el 2008 para bachillerato, y leí anoche, insisto, el nuevo que ya, cuando ustedes lo leen, compañeros, está bonito. Sí, yo lo encontré, leído así rapidito, sí, está muy bonito. El problema a veces es la concreción. Y un elemento importante, insisto, es que el gobierno debiera pensar primero de evaluar al maestro, es en preparar al maestro, en propiciar
todas las posibilidades de preparación, de que el maestro trabaje con gusto, de que el maestro sea una figura social reconocida. En eso es lo que el gobierno primero debiera prestar toda la atención. Entonces, generalmente primero no evaluamos a una persona y después queremos prepararlo. Eso es un proceso inverso. Primero preparamos a la persona y después vamos a evaluarlo. Porque a veces no es que estemos en contra de la evaluación, es en la manera en que se hace y los objetivos que tiene la evaluación. Porque todo proceso del ser humano, todo proceso es evaluado y controlado. No hay ningún proceso de la vida, hasta de la vida diaria, que cuando usted termine el día o no sé, o haga algo, usted diga, ay, esto me salió mal, por esto, ¿qué lo debo hacer? Que no sé qué. Eso es un proceso de evaluación, aunque creo que no lo veamos así en ese sentido. Porque la evaluación es a partir de lo que se hace determinar qué se hace bien, qué se hace mal, pero para sobre todo enfocar en próximas experiencias y hacerlo cada vez mejor. Entonces, en este sentido, habría que reflexionar. Pues vamos a algunas exigencias de las que debemos tener presente desde el punto de vista didáctico. Diagnóstico integral. Lo leo completo y después explico todos los elementos. De la preparación del alumno para las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde vamos a ver nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, contenido en el amplio sentido de la palabra, el desarrollo intelectual y afectivo valorativo, diagnóstico. Ya dieron mucha referencia a algunos aspectos. Insisto que lo que no se conoce no se puede transformar. Y nuestra función es recibir. Ahora lo rompí. Recibir a nuestros alumnos con un nivel determinado, decíamos, y propiciar un alto nivel de aprendizaje. Y eso solo lo hacemos con el diagnóstico. Pero es un diagnóstico biopsíquico-social. No es solamente de aprendizaje. Ya lo dice, biopsíquico-social. Desde lo biológico, lo psicológico y lo social. El aprendizaje inmerso en todo lo psicológico. Lo biológico, por supuesto, desde el punto de vista del desarrollo del niño, pero desde el punto de vista biológico. ¿Qué dificultades puede tener el niño? ¿Cuántos niños no tenemos con necesidades educativas especiales? El niño que tengo sentado delante, que yo veo que cuando él lee o quiere escribir, quiere hacerlo así, y a veces no me doy cuenta que ese niño tiene problemas de visión y por lo tanto no puede estar sentado de atrás, tiene que estar aquí delante. O el niño que no escucha bien. Pero desde el punto de vista social, es un diagnóstico de todo lo que está alrededor del niño. Hay que diagnosticar ¿Sí se escucha? Sí, si nos ayudan con el audio, por favor. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Ahora sí me siento amarrado ahí. Dicen que el maestro por excelencia debe ser un actor, ¿verdad? Por eso dicen que la pedagogía es arte, es ciencia y es técnica también. En este diagnóstico biopsíquico-social, decía lo biológico, desde todo el desarrollo biológico del niño, con sus limitaciones físicas que pueda tener, lo sociológico de todo lo que tiene que ver o está alrededor del niño, la familia, la comunidad, el contexto escolar, y el niño desde su aprendizaje, con todas sus limitaciones y potencialidades, porque a veces en el diagnóstico solamente vamos a buscar dificultades, limitaciones, y no nos damos cuenta también que hay que buscar
potencialidades. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces en un aula tenemos un niño muy inteligente, muy capaz. Óyeme, pero ese niño se le escapó al diablo. Qué intranquilo es ese niño. Pero no nos damos cuenta que a veces eso lo propiciamos nosotros. Porque no tenemos un diagnóstico de que ese niño, y entonces ese niño hay que proponerle, además de las actividades normales, otras actividades para que siga desarrollando su potencial. Pero es lógico, cuando usted le pone la misma actividad a todos los estudiantes, y él, que es muy aventajado, la realiza rápido y después se aburre. ¿Y cómo se aburre? Por supuesto, la niña que está al lado con su trenza muy bonita, él le hace la loca que no tiene más nada que hacer, y le da su trenza, y hace no sé qué, y se para, y conversa con el de al lado. Y es porque no tuvimos un diagnóstico, que después lo vamos a ver ahorita más adelante, que tiene que ver con la atención a las diferencias individuales. Porque no somos personalidades, cada uno de nosotros, irrepetible, ni tan siquiera los Imagua, si desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, pudieran tener cierta relación o cierta igualdad. Pero desde el punto de vista social, cada uno tiene sus influencias diferenciadas. Y eso hay que entender. Diagnóstico como un elemento importante para el maestro, además de ese diagnóstico integral, sobre todo hay que puntualizar el diagnóstico del aprendizaje. ¿Qué se puede indagar con ese diagnóstico del aprendizaje? Lo que conoce el estudiante. ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo lo relaciona? ¿Qué puede hacer él con ayuda de otros estudiantes o del mismo profesor o de la familia? Dice que a veces los estudiantes aprenden mejor cuando se lo explica a otro estudiante que cuando el maestro se pasó un curso entero explicándoselo. ¿Qué puede hacer el estudiante solo? ¿Qué ha logrado el estudiante? ¿Qué le falta alcanzar según los objetivos que se deben lograr? Y es aquí donde es necesario, al inicio de cada ciclo, ya lo veo a ustedes dentro de una semana, creo que comienza el ciclo, ¿no? Dentro de una semana, en esos primeros días, y ya con los niños, ¿no? Porque creo que ya algunos se incorporaron a trabajar, pero no con los niños todavía. Los niños creo que comienzan la semana que viene, ¿no? Los veo esa primera semana haciendo entrevistas, encuestas, aplicando pruebas pedagógicas, aplicando la técnica de los 10 deseos, la técnica de completamiento de frases, hablando con los padres, revisando los documentos anteriores que tiene el niño. No sé, acá le llaman como una... Bueno, como un portafolio, es como le llamamos expediente del escolar, donde el niño desde que comienza en preescolar hasta el bachillerato tiene un documento único donde se va reflejando ahí todas sus características y cualidades y dificultades en el transcurso de el estudio de ese documento. Entonces, ya los veo a ustedes la próxima semana haciendo todo ese quehacer. Primero, por lo tanto, esa primera semana, sí, vamos a comenzar a dar contenido, algunos contenidos, pero la prueba pedagógica que le voy a hacer de español, de matemáticas, de ciencias naturales, para comprobar de lo que debía conocer hasta ahora del ciclo anterior, qué conoce y qué no conoce. Para eso que no conoce, yo le doy tratamiento ahora en este nuevo curso. Y yo convertirme en profesor de tercer grado de primaria, pero al mismo tiempo de segundo de primaria. Bueno, si fui yo mismo el maestro, bueno, todavía tengo tiempo todavía para recuperar. ¿Ya? Siguiendo mi programa, pero voy a desarrollar actividades demás, tratando de que con ese diagnóstico yo pueda entonces lograr el desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes. Ese diagnóstico es importante, pero lo más importante tampoco es aplicarlo ahora al inicio, porque muchos sí lo hacemos al inicio, aplicamos y no sé qué,
todos los instrumentos y nos pasamos una semana sin dar clases, diciendo que estamos diagnosticando. Y al final de la semana, todo eso se quedó ahí y no lo utilizamos más. ¿Para qué perdí una semana aplicando instrumentos ni manual? Esa debe ser la base entonces para ir enriqueciendo constantemente. Y en cada clase yo sigo diagnosticando y sigo en el mismo desarrollo de la clase. Cuando yo le hago una pregunta al estudiante, cuando se le pone un ejercicio, mientras se le pone el ejercicio a los estudiantes, no me voy al lado, a la puerta a conversar, a hablar por teléfono o a conversar con otro maestro. No, estoy pendiente que mientras los estudiantes están trabajando, yo les estoy atendiendo. Y ese trabajo diario es actualización de diagnóstico, porque estoy viendo qué dificultades van teniendo nuevas, pero cómo erradicar esas dificultades. Compañeros, la tarea que tenemos nosotros no es fácil. Pero por eso la sociedad depositó en nosotros esa confianza. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Por eso, maestro es el que está comprometido y el que tenga amor por su profesión. Entonces algunos dicen, pero eso es muy bonito decirlo, pero en la práctica ni a mí me dan tiempo, ni los directivos me dan, dicen que hay que empezar clase ya, ni me están exigiendo por cumplir el programa. Podrá venir el modelo que venga. Y algunos ya me han escuchado por ahí mi amigo Víctor, el maestro Víctor y la familia. Bienvenido. Me han escuchado mucho decir esto. Podrá venir un plan de estudio extraterrestre, que ningún plan de estudio va a resolver el problema. Ningún diseño curricular va a resolver el problema. El problema lo va a resolver el maestro comprometido con sus 30, 40, 50, los niños que tenga en su aula o niños trabajando ahí. Este diagnóstico es importante. Segunda exigencia: estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa de conocimientos. Por supuesto, ¿quién lo va a buscar? El estudiante, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en los momentos de orientación, ejecución y control. Compañeros, no hay ninguna actividad que desarrolle el ser humano que no tenga una orientación, una planificación, una ejecución y un control. Por lo mismo sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, que sea el estudiante el que busque esos conocimientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Mucho trabajo metodológico. Y eso es uno de los elementos que a veces falta. El trabajo metodológico individual y colectivo. Un proyecto alternativo que quiera lograr lo que se quiere, no podemos seguir en la individualidad. Tenemos que desarrollar trabajo colectivo y colaborativo, pero no estoy hablando del que propiciamos con los niños, no, primero nosotros como maestros. Esa preparación metodológica, ese trabajo metodológico que tiene que realizar el maestro tiene que ser en colectivo. Porque hay muchas cosas que la aprendemos por ese intercambio y esa experiencia con los demás. ¿Cuántos maestros tenemos con una experiencia y no hemos explotado las experiencias de ese maestro? Algunos dirán, bueno, es que el maestro no se deja explotar sus experiencias. Bueno, aquí hay de todo. Estamos en un sistema capitalista, pero el proyecto que ustedes quieren proponer es un proyecto social, para el bien de todos, común para todos, y que todo el mundo tenga acceso. Por lo tanto, hay que cambiar de pensamiento. Hay que pensar que tenemos que trabajar en colectivo, y para eso hay que propiciar, como en colectivo propiciamos la preparación de las asignaturas, la planeación. ¿Qué a mí me fue más fácil? ¿Qué a otro es difícil? Entonces esa experiencia nos va a ayudar a nosotros a estructurar un proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por el alumno. Ya no podemos decirle todo al estudiante. Y propiciar búsqueda activa, para eso hay que
orientar a los estudiantes en lo que hay que hacer, no decirles exactamente lo que hay que hacer, hay que orientarlo. Que sean los estudiantes los que ejecuten las actividades. Es insólito a veces en el programa de español, en el plan de estudio hasta el año pasado, el programa de español de básica era fundamentalmente por problemas, por proyectos. Y se han preguntado, perdón, al final de la jornada, ¿quién hacía los proyectos? El maestro. Todo se lo decía, el estudiante no siempre proponía alternativas de cómo hacer las cosas. Por supuesto, no estoy hablando de lo absoluto. Yo sé que hay maestros, y muchos, que sí logran y son muy emprendedores y son muy creativos, que nadie se vaya a sentir aludido con las cosas que yo digo, solamente todos los comentarios que hago, solamente para reflexionar. Y cada uno podamos revisarlo por dentro, digo yo. Esa búsqueda activa con acciones en que los estudiantes, por lo tanto, nuestra función en el aula, ¿cuál es? Proponerle actividades a los estudiantes para que ellos busquen de manera activa. Activación, una precisión para tenerlo bien claro, proceso dinámico y continuo, constantemente que el estudiante busque los conocimientos, donde utilizan diferentes estrategias didácticas. Por supuesto, el maestro tiene su estrategia de cómo va a propiciar que los estudiantes trabajen, pero los estudiantes tienen sus propias estrategias que a veces no concebimos. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuántas estrategias de aprendizaje hay en un aula? Tantas como cuantos niños o estudiantes estén sentados ahí. Pero a veces decir, maestro de matemáticas, no se vayan a sentir aludidos, lo que pasa es que es la asignatura que más me gusta. Maestro de matemáticas y dice, bueno, el ejercicio es, y viene a la pizarra y explica, se lo resuelve así. Arriba, vamos a resolver el próximo. Pobre de que no lo resuelva como dije yo. ¿Por qué? Si eso mismo los estudiantes lo pueden resolver, y si usted le pone que cada uno lo haga por su día, ¿cuánto vamos a aprender también nosotros? Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros en ese proceso estamos aprendiendo constantemente de nuestros estudiantes. Y en la enseñanza desarrolladora hay que estar preparado, el maestro tiene que estar preparado para en un momento determinado los niños le propongan algo o hacerle una pregunta que los niños le hagan al maestro y el maestro decir, pero muy bien, usted nos hace reflexionar, vamos a ponerle tarea a todo el mundo para reflexionar, todo el mundo buscar información, el maestro no tenía la respuesta en ese momento y mañana vamos a responder la pregunta. Ahora lo que sí no puede pasar es que los niños están haciendo preguntas todos los días y el maestro todos los días le está diciendo, no se preocupe, mañana, y mañana, y el maestro nunca sabe nada. El maestro tiene que estar preparado. Lo que pasa es que nosotros no somos perfectos, nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Yo no tengo por qué exactamente dominar las 47 estrategias de los 47 estudiantes que tengo en el aula. Entonces en algún momento a lo mejor requiere de que yo profundice. Y bueno, vamos mañana a reflexionar sobre eso. Lo que pasa es que nuestros estudiantes casi no hacen preguntas así insólitas y que nos pongan en 3 y 2. El día que lleguen a eso, estaremos formando un joven para la vida. Pero mientras los estudiantes, y los estudiantes no es porque no pregunten, es porque no siempre lo hemos enseñado a que pregunten, a que cuestionen, a que critiquen. Es que como cuestionar y criticar es un error en la vida y por lo tanto por eso entonces eso es lo que pasa con la población también, el quejarse ante el gobierno es como que pues lo mismo, compañeros, pero somos pocos los que van y se quejan, la mayoría de la población de otros sectores de más no siempre nos apoyan, pero está dado en el mismo proceso de formación, compañeros, porque no nos formaron así, nos han formado sumisos. Y no hay peor, digo yo, que enfermedad que el ser sumiso. Entonces, en ese sentido, hay que preparar a los estudiantes para que sigan nuestra lucha. Conformar situaciones de aprendizaje. ¿Quién conforma las situaciones de aprendizaje? El maestro, para propiciar esa activación. Con capacidad de estimular procesos motivacionales. Hay que motivar a los estudiantes.
desde el punto de vista de que puedan desarrollar su intelecto. Sin motivación el ser humano no hace nada. Por lo tanto, una función fundamental es esto de la motivación y tiene que ver con la activación, elemento que vamos a retomar más adelante, donde se adopta una posición activa, reflexiva, problematizadora. Y resumen lo que le había dicho anteriormente, con la posibilidad de utilizar creadoramente los recursos personales que tiene cada uno, sus estrategias, en función de un aprendizaje desarrollador. Cuando en cierta medida cumple la característica o un proceso donde le pongamos actividades a los estudiantes que propicien esto, estamos cumpliendo con esa exigencia de que los estudiantes construyan, logren sus propios aprendizajes. Otra exigencia, y todas están relacionadas, concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento. Efectivamente, el maestro crea ese sistema de actividades. No es una actividad, la palabra sistema tiene mucha influencia ahí. Es que para una clase de 45, de 50 minutos, un conjunto de actividades que van a propiciar la búsqueda, exploración, desde esas posiciones reflexivas, que estimule y propicie el desarrollo del pensamiento y la independencia de los estudiantes. Yo recuerdo estando por Oaxaca en una preparación de maestros para la planificación y me enseñaban una planificación de una semana de 5 clases en una cuartilla. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo creen que yo pueda planificar una semana, 5 días, 5 clases de 50 minutos en una cuartilla? Eso es imposible. Si una sola clase de 50 minutos puede llevarse 4 o 5 cuartillas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de actividades. Porque cuando usted hace una planificación de una semana, en una, simple y llanamente lo que estamos viendo ahora es a improvisar. Porque cuando usted lee en una cuartilla, eso no dice nada de lo que usted hace en cada minuto de su clase. Entonces, ese sistema de actividades hay que propiciar el maestro. Cuando tiene que tener, el maestro tiene que estar consciente que la creatividad es elemento esencial para el desarrollo de la personalidad. Y el primero que tiene que ser creativo es el maestro. Y el maestro tiene que ser creativo en su planeación. La guía del maestro, el programa, trae una serie de indicaciones, los programas nacionales que ustedes tienen, pero muchas de esas indicaciones no tienen que ver nada con el contexto donde yo estoy dando clases. Sin embargo, es doloroso a veces que hay maestros que quieren aplicar tal y como está así el programa. No, eso es flexible. Usted lo que tiene que hacer es contextualizarlo en dependencia de donde usted está trabajando, de las características de la comunidad, de la escuela, de los estudiantes. Y a partir de ahí entonces concebir ese sistema de actividades. Actividades que tienen que ser con esas 3 características: suficiente, variada y diferenciada. Suficiente porque son todas aquellas actividades que le permitan al estudiante lograr el objetivo de la clase. Variada, que vaya desde un trabajo de una definición que haga él, hasta el intercambio con otros compañeros, hasta el ver un video, pero sobre el mismo, sobre la misma temática que estamos trabajando. Y diferenciada, que atienda a las características de cada uno de ellos, y por eso la necesidad del diagnóstico del cual habíamos hablado inicialmente. Y por supuesto eso con un carácter sistémico en actividades que tienen que tener esos 3 elementos o momentos fundamentales: la orientación, la ejecución y el control. Lo que no se controla, luego no se hace. Cuando usted le dice al estudiante, vamos a hacer actividad, y de esa actividad pasó para otra sin controlar los resultados que hizo cada uno, cuando usted le ponga la próxima dice al estudiante, pero yo no voy a hacer nada si el maestro no revisa ni controla nada. Eso el estudiante no se lo dice a usted, pero
Se lo dice él mismo, se lo dicen a los otros. Y entonces ese es un elemento importante. Cuarta exigencia: orientar la motivación hacia el objetivo de la actividad de estudio y mantener su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. Y eso tiene que ver con una, digo yo, que consigna que se utiliza mucho, el aprender a aprender. Tenemos que nosotros como maestros aprender a aprender para luego enseñar a aprender a aprender. Y aquí un elemento importante: motivación. La motivación es una característica psicológica, una categoría psicológica, pero que por supuesto en la psicología de la educación tiene que ver, como todo ser humano, cuando hace las cosas porque tiene una motivación, siente una necesidad, la hace mejor. Pero cuando hace una cosa porque le dicen que de manera impuesta tiene que hacerla, ya no se hace con la eficiencia requerida. Y entonces es importante motivar a los estudiantes. ¿Cómo lograr la motivación de los estudiantes? Algunas sugerencias: presentar la actividad docente a partir del planteamiento de una situación problemática, de un problema, de un caso, de un proyecto a resolver. Y cuando hablo de problemas, no estoy haciendo referencia solamente a los problemas en matemáticas. Problemas de todo tipo, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas. Cada uno tiene sus problemas propios, sus contradicciones propias. Esa es la que hay que buscar para trabajar en función de lograr la motivación de los estudiantes. Cuando usted le presenta al inicio de la clase un problema a resolver, una situación donde él, a partir de la primera pregunta que le hace el maestro para diagnosticar de los contenidos anteriores, luego le comienza a hacer otra pregunta con una situación problemática donde el estudiante se da cuenta que ya la pregunta anterior la podía responder, pero se fue complicando la cosa hasta que ya me veo en que no la puedo responder. Y siento la necesidad de buscar algo nuevo. Pues esa necesidad es la que se va a redescubrir en el desarrollo de la clase. Y aquí entonces tiene una gran importancia la enseñanza problemática. En la vida cotidiana, todo se da de problema en problema, de situaciones y situaciones. Pues el proceso de enseñanza-aprendizaje debiera tener esas características. Pero ¿problemas de dónde? Del contexto, de los problemas sociales, de los problemas materiales, de los problemas de convivencia, de los problemas de salud, de los problemas económicos que están en el contexto, en la comunidad. Pues yo hago, para eso yo entonces hago un diagnóstico de la comunidad, del contexto, para utilizar esos problemas que yo detecté en el contexto y llevarlo al aula, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, insisto en matemática, en vez de ponerle a un niño ejercicio, ¿cuál es el 40% de 100? ¿Cuál es el 50% de 200? ¿Cuál es el 30% de 150? Que visto así, al final, al niño dice: ¿y para qué me sirve eso? Eso no me sirve para nada. ¿Para qué yo quiero saber cuál es el 50% de 100? ¿Cuál es? Visto así en el aula, después que yo salgo de las cuatro paredes, ya eso no me sirvió a mí para nada. No, a mí ponme problemas de la vida diaria, que si voy al mercado, ¿verdad? Y veo que hay un producto determinado, un pantalón, una camisa, lo que yo quiero decir, que vale 200 pesos, pero le hicieron un descuento del 30%, ¿cuánto realmente me cuesta? Ese sí es un problema de la vida cotidiana, porque eso es lo que voy a resolver. Y no hago otra cosa que hacer cálculo porcentual. Pues con ese ejemplo tan sencillo, y siempre es el ejemplo que pongo donde quiera que voy a las diferentes conferencias, pues eso mismo es lo que hay que hacer con los diferentes contenidos. Que sean contextuales. Pero eso requiere de un trabajo metodológico, compañeros, porque eso no está en los programas.
Eso no está en el plan de estudio, eso no va a venir en ningún modelo. Esa es la labor que tiene que hacer el maestro. El trabajo colectivo, de manera individual, en el trabajo metodológico cotidiano, ese es el que hay que hacer. Otra manera de motivar, vincular la actividad docente con las actividades propiamente de la realidad social. Tiene que ver también con el mismo ejemplo. Es un problema, pero al mismo tiempo tiene que ver con lo que sucede en la realidad. Vincular la actividad docente con experiencias anteriores. Para eso me hace falta el diagnóstico de los estudiantes, para saber cuáles son sus experiencias anteriores. ¿Qué más les gusta? ¿Qué les disgusta? De su comunidad, de su contexto, de los problemas de la familia, de los problemas. Y todo eso lo voy a utilizar para valorarlo, para que él lo analice en el diferente contexto de las diferentes asignaturas. Insisto, este es el trabajo metodológico que debemos hacer. Bueno, como es conferencia al fin, no puedo detenerme en darle lujo de detalle, porque si no más nunca termino, ya casi mi autobús está saliendo. ¿Sí me dicen ahora? Ya estoy. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de procesos lógicos del pensamiento y el alcance a nivel teórico es que el estudiante no domine empíricamente los conceptos, sino que conozca realmente la parte de lo conceptual, lo teórico. Entonces, a veces utilizamos diferentes términos y los utilizamos indistintamente, o realmente no es como lo pensamos, ¿no? Entonces, los diferentes conceptos, el estudiante tiene que profundizar, hay que desarrollar esos procesos lógicos, sobre todo porque con eso es con lo que va a resolver problemas. Y en este sentido, es necesario exigirle a los estudiantes que analicen, que sinteticen, que comparen, que generalicen, entre otras habilidades que se puedan integrar en estos procesos, como procesos más integrales del pensamiento, de la que los estudiantes en ese proceso de aprendizaje, yo lo puedo proponer hacer. Cuando yo lo propongo a que analice, a que sintetiza, a que compare, a que realice, lo estoy enseñando a pensar. Ese será el futuro que voy a tener de una persona que piense y que no sea sumiso, sino que piense, que desarrolle y que exprese, que sea crítico con todo lo que sucede. Sexta exigencia: desarrollar formas de actividad y de comunicación colectiva que favorezca el desarrollo intelectual. Dice, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. A los estudiantes hay que ponerlos a trabajar en equipo, ya sea en equipos grandes, en equipos pequeños, en dúo o en mina, como a veces le ponemos. Y eso tiene que ser en todas las clases. Yo sé que a veces, porque nuestros estudiantes no están preparados, no todos que trabajan en equipo, porque cuando ponemos a trabajar en equipo, la indisciplina y la algarabía que se forman en el aula es que no me dejan seguir trabajando. Por eso que nuestros estudiantes no están habituados a eso. Sin embargo, la vida no se da todo de manera individual. Siempre tenemos que ver, porque vivimos en sociedad, no vivimos aislados de este mundo. Y al vivir en sociedad, tenemos que enseñar a los estudiantes a vivir en sociedad con el trabajo colaborativo, el intercambio, aprender a escuchar los criterios, a menos de que yo esté o no de acuerdo con los criterios de los demás. Porque todos tenemos la posibilidad de emitir nuestros juicios, nuestros criterios, de decir, para eso decimos que somos libres, para decir lo que se nos ocurra. Pero en ese mismo intercambio, que no lo creamos como seres humanos, a veces escuchamos lo que dice el otro y aunque no queramos dar nuestro brazo a torcer, de decir que estamos de acuerdo con la otra persona, decimos, caramba, sí es verdad, tienes razón, me hace reflexionar, me hace ver otro punto de vista. Pues eso es la parte de este trabajo individual y colectivo. Porque primero se aprende en colectivo y después cada uno comienza a interiorizar según
lo que su pensamiento y su desarrollo intelectual le permite interpretar, comprender, apropiarse de estos elementos. Formas organizativas de trabajo individual, en pareja, en equipo, grupal. Entonces, en una clase de 50 minutos hay que tratar de poner esa diversidad. El maestro cuando planifica debe decir, este trabajo lo van a hacer individual, pero este otro lo voy a poner a intercambiar en pareja. Pero después este otro lo voy a hacer en equipos de 4, de 5, para que intercambien entre ellos. Porque los estudiantes aprenden muchas veces del otro coetáneo y no, insisto, del docente que se pasa un curso entero explicando lo mismo, y no hay manera de que el niño aprenda. Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares. Creo que en cierta medida habíamos hecho referencia a esto cuando hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es para eso también, para planificar en función de las necesidades de los estudiantes, pero para atender sus diferencias individuales. Importante no atender solamente lo que tienen dificultad, sino lo que tienen potencialidades también. Y el maestro cuando planifica su clase dice, pero ya yo sé que a fulanito y fulanito les debo, cuando comience la clase, preguntar oralmente la tabla de multiplicación porque ellos todavía tienen dificultad. Y les va a comenzar y así lo va a utilizar cotidianamente con esos estudiantes que tienen dificultad. Pero cuando estén trabajando de manera individual, dice el maestro, en este momento, en vez de yo irme a hacer otra cosa, mientras ellos estén trabajando 15 minutos en una actividad, yo voy a hacer los recorridos por los puestos. Y sobre todo les voy a hacer preguntas, voy a indagar qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, con aquellos estudiantes que tienen dificultades. Pero al mismo tiempo previó que fulanito y fulanita van a terminar rápido porque son estudiantes muy aventajados. Cuando ellos terminen, ¿qué actividad les voy a poner? Entonces estoy pensando en esa atención a las diferencias individuales, porque el niño que tiene potencialidades no lo puedo dejar ahí rezagando hasta que nosotros los alcancen. No, ese tengo que seguirlo potencializando para que se siga desarrollando. El ser humano es así. El ser humano en su desarrollo no espera por nadie. El desarrollo es propio. Somos irrepetibles. No puedo esperar a nadie. Sin embargo, a veces a los estudiantes más aventajados los limitamos. Y una última, vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por parte del alumno en el plano educativo. Muchas veces los estudiantes se preguntan, ¿para qué recibo matemáticas? ¿Para qué recibo historia? ¿Para qué recibo español? ¿Para qué recibo un conjunto de asignaturas? Pero simple y llanamente, porque no ve la utilidad práctica. ¿Pero por qué? Porque el maestro no propicia que el estudiante valore dónde eso se usa, para qué se usa, en qué contexto. La asignatura que mayor dificultad tiene es historia, porque ya esa pasó, pero hay que concientizar con los estudiantes que hay que saber de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son nuestros antepasados, porque aunque no lo crean, en función de esa comprensión que yo tenga, será hacia dónde vamos. Y es la concepción que debe tener la historia. Todas las demás asignaturas están en el currículum, son asignaturas, son contenidos, no porque vienen de otro planeta, son porque lo ha acumulado el hombre en el desarrollo de la humanidad. Y si lo ha acumulado el hombre en el desarrollo de la humanidad, es porque son conocimientos que se han aplicado, que se aplican en la vida práctica. Entonces, ese es un aspecto en el cual hay que trabajar en función de estos elementos. Compañeros, hubiese querido tener más tiempo, pero ya estamos en hora de culminar la conferencia. Yo solo los exhorto a que con este proyecto alternativo, con estas ideas que tienen, no pensemos que va a salir de la nada. Se requiere de mucho trabajo,
de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, a veces hasta dejar de hacer las cosas que más nos gustan para pensar en cómo propiciar una educación mejor. Y una educación mejor que el futuro de México depende de lo que nosotros podamos hacer. No lo de que el gobierno y las políticas y las transnacionales, porque si nos llevamos por ello, a ellos no les conviene que realmente México tenga un futuro de hombres de ciencia, de hombres preparados, de hombres críticos, de hombres para enfrentar todos los males y problemas sociales que se puedan avecinar. Y en este sentido, si realmente los hemos motivado a ustedes en que hay que seguirse preparando, hemos logrado en cierta medida los objetivos de la conferencia. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, dada la restricción del tiempo que tenemos, porque el doctor tiene que salir a otro evento académico aquí mismo en nuestro país, entonces disponemos de media hora para que alguien de manera muy concreta, sin que desarrolle una temática, concretamente vamos a dar quizá un espacio de esta media hora de unas 5 preguntas que él pueda desarrollarlas como respuesta. Entonces preguntaríamos si alguien quiere, hay 3 papeletas por ahí que tiene la maestra Elena, anotarla o directamente plantearla, con la súplica nada más, compañeros, de que sean preguntas concretas que pueda contestar el doctor Adalberto en un término de media hora que disponemos. Entonces aquí a ver, anotamos, preguntamos quién quiere anotar su pregunta para que le den una papeleta, o si no, directamente aquí tenemos la primera intervención. Luego, para ir, ¿alguien más? Una pregunta tenemos entonces ahorita registrada, la de la compañera. A ver, Nori, pásate a la maestra, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. Mi pregunta es concreta. ¿Cómo o de qué manera se hace posible el apropiarse de un concepto como la diversidad, el observarlo y el aceptarlo como un proceso también de reeducación, cuando se sigue invisibilizando en el lenguaje a las niñas y a las mujeres, considerando que el lenguaje es ideología? Cuando me habla de esto de las niñas y las mujeres, es porque en la expresión, en el lenguaje, como que se considera a veces que va implícito la omisión. Y ahora, bueno, cuando se habla de niño, niña, mujer, hombre, en este sentido. Bueno, yo solamente decirle que la comunicación es un medio por excelencia para todo lo que se quiera hacer. Hasta ahora la humanidad aceptó por mucho tiempo el que hasta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando nos referíamos a hombres, nos estábamos refiriendo en el sentido amplio de la palabra. Cuando nos referíamos a niños, nos referíamos en el sentido amplio de la palabra y por tanto de ambos sexos. Hoy en día, se quiere hablar y diferenciar niño, niña, hombre, mujer. Pero en esencia, seguimos lo mismo, porque todavía hay discriminación. Todavía hay discriminación hacia las mujeres. Yo digo que lo más importante, aunque la comunicación tiene y se ha progresado un poco en eso, compañeros, lo más importante es la concepción que tenga el ser humano, de que todos somos iguales, de que todos debemos participar en los diferentes proyectos y que se haga lo que se haga. Cuando hablamos del ser humano, no hablo ni de hombre ni de mujer, cuando hablemos del ser humano, todos debemos, no, tenemos que estar incluidos.
porque todos tenemos las mismas posibilidades. No hay por qué tener ningún tipo de discriminación entre un sexo y otro, porque además de tanta diversidad, estamos convencidos que en el caso de México ha de ser un solo pueblo, ha de ser una sola nación. Por lo tanto, y no la discriminación desde el punto de vista de sexo. Yo diría que hoy en día todavía predomina la discriminación cultural, la discriminación de raza, de color. Todavía se dan, y en las escuelas a veces se dan todos estos problemas. Lo esencial es trabajar porque todos tenemos un mismo fin, todos tenemos un mismo objetivo. Este mismo proyecto que se quiere es un proyecto que estamos incluidos todos, hombres y mujeres, del color que seamos, del dialecto que podamos hablar, todos estamos incluidos. Yo creo que todos debemos trabajar en eso, y el proyecto que finalmente puedan tener tiene que ser explícito en esos aspectos de igualdad para todos. No sé si les respondí la pregunta, un poquito larga, pero bueno, son los elementos que les puedo decir. Por aquí tengo otra pregunta que dice: ¿cuáles creen que son las expectativas de México en el ámbito educativo para que se dé este cambio educativo que tanto se requiere? Bueno, a mí no me gusta hablar mucho. Si me dicen que hable de Cuba, yo hablo de Cuba. Cuando dicen que hable de México, a veces no quiero ser tan duro, pero sí les digo de que se puede transformar México. Sí se puede transformar. De que no será de un día para otro, no lo creo. De que hace falta unidad, hace falta, porque hay por ahí dice que en la unidad está la fuerza y por lo tanto la victoria. En México sí se puede hacer mucho, y creo que la lucha lo ha demostrado. La lucha magisterial ha demostrado que sí se puede todavía lograr mucho más, pero hay que trabajar de manera unida, de manera consciente y de manera preparada, que fue por donde empecé también la conferencia, para que realmente se dé un cambio educativo. De que sí se puede dar, pero ya les digo, eso no va a ser de hoy para mañana, y no nos podemos cansar. Hay que seguir en la lucha, compañeros, para poder lograr los objetivos que se quieren. Pero sí, un México mejor tiene que haber si la sociedad avanza. Ahí tiene su retroceso, como todo, la sociedad en su momento tiene su retroceso, pero finalmente el ser humano tiene que llegar a un futuro mejor, y yo creo que México sí tiene esas condiciones, compañeros. Enseguida, lo que pasa es que tengo un papelito por aquí también. ¿Qué hago? Digo, ¿por qué hago si leo? Enseguida, ¿qué recomendación ofrece al maestro mexicano en la postura que ha de tomar respecto al nuevo modelo educativo y la propuesta curricular que se plantea? Bueno, miren, ya ustedes tienen un modelo educativo, va a haber un nuevo modelo educativo, va a haber el próximo sexenio, va a venir otro modelo educativo, y no nos vamos a cansar de tener modelos educativos. La recomendación, maestro, es que usted haga lo que tiene que hacer en el aula, lo que a usted le corresponde. Mire, si cada uno de nosotros aportáramos un granito de arena y lográramos los objetivos que se quieren en cada uno de nuestros grupos, cada uno con nuestro grupo, otro México sería. Eso es lo que le importa. No pensemos que nos van a venir, porque van a venir muchos planes de estudio, muchos. Ahora sí, hay que seguir la lucha. Y ustedes, su idea es proponer un nuevo modelo alternativo. Pues a trabajar en ese nuevo modelo alternativo, que debe ser mucho mejor que cualquier otro modelo federal, porque ustedes están en un contexto determinado. Y ustedes quieren un
modelo para Guerrero, un modelo en este concepto. Ya después el tiempo dirá si ese modelo se puede extender y generalizar, porque ha de ser mejor que todo lo que se quiera. Lo he hecho de manera breve. Gracias, maestro, por sus aportaciones y desde luego en el sentido de la preparación a esta situación de alternativa educativa que se está preparando por el Magisterio Democrático en Movimiento. La pregunta va en ese sentido, maestro. Yo aquí veo a mi compañero del GAM, somos de UPN, nos hemos encontrado en diferentes momentos. Y así como se dice de que aguas por los modelos educativos que se están conformando para la servidumbre, como lo decía en México hace algunos días el rector de la UNAM. Aguas para conformar una sociedad de consumo. Aguas para conformar solamente una sociedad para hacer y obedecer. Nosotros no vamos por ahí. Entonces, como docente de la UPN, y yo creo que de todos los niveles aquí estamos, yo sí le pediría, maestro, en nuestras clases, en nuestras orientaciones que damos en los diferentes niveles, hablamos del constructivismo, y algunos que el constructivismo social, y algunos que la cuestión sociocultural, y algunos que el histórico cultural. Toda la línea o la explicación que nos está dando, desde luego, es la experiencia que refleja de Cuba, y en el fondo tiene una fundamentación filosófica epistemológica, y en el fondo es Vygotsky, compañeros. Pero para México, Vygotsky nos llegó vía Nueva York, que es la línea que dice el Estado. Vygotsky nos llegó vía España, que son los programas que tenemos. Vygotsky también llegó a Cuba a través de la Alemania Democrática. Y la pregunta es, maestro, para que nosotros, como docentes y de los diferentes niveles, y sobre todo para tener claridad de este modelo alternativo que va a presentarse, este paradigma, ¿cuáles son las palabras exactas, precisas, que tenemos que identificarla y que yo pediría, compañeros, que no nos vayamos a perder? Porque efectivamente nos van a pedir la opinión, nos van a consultar y ni nos van a tomar en cuenta. Simplemente ya se les consultó y ese es mi punto. Y entonces nosotros tener elementos, repito, desde el ángulo filosófico, epistemológico, científico, metodológico, técnico, de cómo defender nuestra alternativa que se va a construir y debemos desde luego defenderla. Entonces, maestro, la pregunta es en concreto. El paradigma, que en esencia lo que nos presenta, ¿cuál es el nombre correcto con el que tenemos que identificarlo? Un constructivismo a secas, un constructivismo social, un histórico-cultural, una cuestión, no sé, ¿cuál es, maestro? Bien, nos movemos en las ciencias sociales. Todas las ciencias de la educación están dentro de las ciencias sociales. Y cuando nos movemos en las ciencias sociales es un problema de criterio y de punto de vista. Sobre un mismo proceso, hecho o fenómeno, pueden existir diferentes puntos de vista, los cuales coinciden o no entran en contradicción. A partir de aquí, hoy en día, se está inventando un nuevo paradigma, pero que hay que tener mucho cuidado, como bien dice el maestro. Y se está llamando el enfoque socioconstructivista. Y hay que tener mucho cuidado. El constructivismo va a lo individual, al individualismo. Visto así, el constructivismo es que la persona construya los conocimientos. Y sí, que lo construya para él, para que tenga conocimiento nada más. Porque él construya los conocimientos, eso es importante. Eso es un rasgo fundamental del constructivismo que se ha visto por ahí, es decir, no está de manera explícita, pero cuando del constructivismo se habla, por ahí se va. Por esto es toda la competencia. La competencia es un enfoque constructivista. El enfoque adecuado es el enfoque histórico-cultural de Vygotsky. El enfoque que la categoría esencial, a diferencia de los demás, o la esencia es que la enseñanza debe propiciar el desarrollo.
No como los anteriores que dice que el desarrollo que tenga la persona es a partir de ahí de cómo se le debe dar la enseñanza. Fíjense que son dos enfoques diferentes. La enseñanza que nosotros propiciamos tiene que propiciar el desarrollo del hombre, preparar al hombre para la vida, para que sea crítico, para que enfrente los problemas. Visto de otra manera en el constructivismo, el cognitivismo y todos los paradigmas anteriores estaban centrados en que la persona, en función de lo que él haya aprendido, entonces vamos a provocarle una enseñanza. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que para que los que fuimos menos agraviados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los que por X o por Y fuimos mal formados, por el mismo contexto, por el mismo situación social, los que han sido despojados de la educación, cuando en algún momento se involucre en el proceso educativo, ¿qué me está diciendo? Que eso que han sido rezagados, si yo preparo la enseñanza en función del desarrollo que ellos tienen, el desarrollo es atrasado. Por lo tanto, la enseñanza que voy a propiciar es para que ellos se sigan quedando subdesarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el enfoque constructivista, ese es el enfoque cognitivista. El enfoque histórico-cultural de Vygotsky dice que la enseñanza, a mente de las dificultades que tengan los estudiantes, hay que propiciar en ellos el desarrollo. Por eso dice que la enseñanza va por delante del desarrollo. No al revés, que el desarrollo va primero y después la enseñanza. No, primero la enseñanza. Y esa es la función de nosotros. Propiciar una enseñanza que finalmente redunde en el desarrollo de la persona para un mejor futuro. Mientras más preparado esté el pueblo, compañero, mejor futuro tenemos. Y esa es la posición de la educación. Y ese es el paradigma que hay que seguir. El enfoque histórico-cultural de Vygotsky. No nos dejemos traumar cuando ahora quieren inventar algunos pedagogos, porque en los pedagogos también existe la política, que responden al imperio también y dicen, vamos a combinar ahora, porque como el constructivismo no le dio la solución al capitalismo, vamos a hacer ahora un enfoque socioconstructivista. Y estamos disfrazando y decir, bueno, como Vygotsky ahora tiene nuevos elementos y se ha demostrado que vamos entonces a ligar la dificultad que tuvimos con el constructivismo, vamos a ligarlo con Vygotsky, vamos a hacer una mezcla. Pues tengamos cuidado. Insisto, siempre y cuando concienticemos que la enseñanza es para propiciar el desarrollo y no viceversa, estaremos por el camino correcto. Y yo digo que cualquier proyecto alternativo debe ir dirigido a eso. Por aquí tengo otra pregunta, no sé si había otro con el micrófono. ¿Cómo despojarse de la ideología positivista dominante que existe en el plan de estudio? ¿Cómo despojarse? Con este mismo enfoque, compañero. Con este mismo enfoque. Con el enfoque sociohistórico-cultural, donde la educación es lo que va a propiciar el desarrollo de la persona. ¿Cuáles son los factores que influyen en Cuba para que su calidad educativa supere a la de México? Bueno, el problema es que las condiciones son muy diferentes. En Cuba, la educación es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del gobierno 100%. El máximo responsable de la educación es el gobierno, es el Estado, y es quien da todo lo necesario para la educación. Pero además el propósito de la Revolución Cubana es esa, preparar al hombre para la vida, porque es un dicho de Martí, de preparar al hombre para la vida. Y entonces, desde ahí, si la educación es algo importante del gobierno, es gratuita para todo el mundo en todos los niveles, no solamente de pregrado, sino de posgrado. Desde el punto de vista económico, se designa un % del Producto Interno Bruto que satisfaga realmente a las necesidades de la educación. Existe toda una estructura desde el Ministerio de Educación hasta las provincias, hasta los municipios, los territorios, donde existe una sola política educativa, una sola intención.
un plan de estudio que antes de poner en práctica se experimenta, pero además un plan de estudio que no cambia cada vez que hay elecciones. Algunos dirán, no cambia porque son los mismos dirigentes, ¿no? Bueno, sí hay cambio, pero no hay cambio, es decir, como mínimo se necesitan 10 años para validar un plan de estudio. Cuando digo 10 años, porque se necesita una generación completa para validar un plan de estudio. Pero si cada sexenio, cada no sé qué tiempo van a estar cambiando plan de estudio, si más nunca, ¿no? Entonces, son algunos elementos, por no hacer más extensivo, que incluyen la diferencia de la educación en México. Bueno, buenas tardes, felicidades, señor magistral. Solamente no es pregunta, es reflexión, porque han llegado varios papelitos ahí, dicen que cómo vamos a cambiar la educación en México. Y la respuesta está en nosotros mismos. Primero, felicidades a todos los que se quedaron, a los que están aquí. Hablaba de la conceptualización y la socialización del conocimiento. Y hablaba de la sumisión. Y tal parece que esta fila, aquella fila, están sumisos a la opresión. Hoy se vinieron a dar baños de izquierda y ahorita se van al Consejo Técnico Oficial. Desde ahí tenemos que cambiar la conceptualización de la educación, compañeros. Desde ahí podemos cambiar como país cuando nosotros estemos conscientes de la labor del camino que nos queda. Ese es el verdadero cambio, y el cambio lo tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro actuar, compañeros. Esa es la reflexión que quería hacer, por eso los felicito, y a los compañeros que se fueron, pues me dan pena. Gracias. Pues muchas gracias, compañeros. Le pediríamos, por favor, al compañero Walter, la compañera Elena, compañero Salvador Rodas Zúñiga, compañero Alfredo Ramírez, compañero Robespierre, si pudieran pasar aquí al frente para expresarle a ellos como organizadores y claro al doctor Adalberto, pues nuestro reconocimiento y seguirlo invitando para que en estas jornadas que se van a seguir realizando por parte del movimiento magisterial, pues siga acompañando este esfuerzo de construcción de un modelo de educación alternativa. Entonces, doctor Adalberto, por favor, aquí también con la compañía del compañero Félix Moreno, pues le brindamos un fuerte aplauso, muy merecido, con un gran reconocimiento de todos nosotros al doctor Adalberto por esta disertación magistral, tal como ustedes lo han constatado. Obviamente, tenemos aquí ya, nos ha dejado el doctor la ponencia registrada en la memoria de la computadora, para que en un breve espacio, tanto lo despedimos para llevarlo a la terminal, los que deseen guardar en su USB, aquí ya está guardada, nos ha dejado de manera muy generosa el doctor. Entonces, pues, pediríamos aquí al compañero Walter las palabras para el doctor. Sí. Bueno, pues, primeramente agradecer al doctor Adalberto, pues, este esfuerzo de venir acá con nosotros. Doctor, primeramente, a nombre, pues, de todos mis compañeros y compañeras que pertenecen a la Coordinadora Nacional y aquí a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, a nuestros compañeros de Tucubán también, está aquí nuestro querido amigo también, Alfredo, nuestros compañeros del SUSPE, ¿sí? Y todos los referentes de lucha, compañeros de nivel medio superior, también aglutinados en el CEBAES, que nos atrevimos ya desde hace varios años a hacerle frente precisamente a la necesidad del Estado, pero también a reconocer que necesitábamos construir una propuesta pedagógica que nos permitiera en esta lucha romper o interrumpir los procesos precisamente del poder hegemónico que emana de la burguesía. En ese sentido, le agradecemos su presencia. México le da un fuerte abrazo a través
pues de todo el ímpetu que hay en estos compañeros, un saludo combativo, como decimos nosotros, y esperemos que no sea la primera ni la última vez que podamos nosotros pues escucharlo. En ese sentido también agradecemos al maestro Félix, que ha sido también parte importante en el enlace que tenemos con los compañeros que pertenecen a los educadores educadores de América Latina y el Caribe, y que bueno, nos ha permitido traer a compañeros de Venezuela, compañeros de Chile, y hoy está aquí el maestro Alberto de Cuba. Al maestro Víctor también, que siempre nos ha apoyado también, y que bueno, entendemos que vamos a continuar con este apoyo que le ha dado también a la coordinadora a través de esta ruta pedagógica, y no dejar de reconocer el trabajo, compañeras y compañeros, de nuestra compañera de organización y que también es comisionada en la, vaya la redundancia, en la Comisión de Educación, nuestra compañera Elena Vargas Ramírez, que es la responsable, y junto con un equipo de trabajo quienes han originado y configurado todo esto. No termina el día de hoy, entendemos que vamos a continuar en esta ruta de construcción de algo distinto, alterno, diferente, y que bueno, el día viernes tendremos a culminar precisamente pues estos trabajos del tercer taller de educación alternativa. Queremos reiterar, o yo quiero reiterar una cosa nada más, compañeros. El producto de la lucha que hemos nosotros dentro de los logros que hemos alcanzado está precisamente que el Estado reconozca que no solamente la lucha política y en las calles ha demostrado con esta exigencia que hemos llevado que estamos nosotros exigiendo lo justo, que tenemos el derecho precisamente a exigir pues leyes justas para nosotros, sino que también aquí en esta ruta pedagógica, bueno, podamos estar tranquilos. Queremos reiterar que hay un acuerdo ya en el que se va a reconocer estos 5 días para todos los que vengan y estén presentes en el curso sin que tengan ningún problema con su director, supervisor, jefe del sector, o sea, la autoridad que sea. En ese sentido, si alguien tuviera algún problema, que se nos diga de manera específica y particular quién es, a qué zona pertenece, para que podamos hacer los enlaces necesarios y pues se le llame la atención a la autoridad que sea, compañeros, ¿no? Pues enhorabuena, compañeros, y pues hasta la victoria siempre, para decir. A los compañeros del CAP por las instalaciones, de manera particular al compañero Leobardo y al compañero Gabriel Gerardo, que son parte de este movimiento magisterial. Y bueno, también tenemos la visita del doctor García. Muchas gracias, estamos coordinando la lucha con los médicos, porque también para allá hay otra parte de la vida. Bien, compañero. Para culminar, únicamente pues agradecerles su presencia este día. Esperemos que en la semana se estén integrando en los trabajos que vamos a dar continuidad a partir de mañana en el Centro de Convenciones Copacabana. Nos hicieron un cambio, sí va a ser directamente en el hotel, pero ahora va a ser en el Centro de Convenciones. Ahorita me dirijo para allá para tener específicamente el local donde va a ser. Bueno, más bien el salón, que va a ser en el Centro de Convenciones, nada más para especificarles el salón. Yo lo comunico en los grupos, en las redes, para que se estén ustedes presentando. De todas maneras, va a haber ahí algún indicador en la entrada del Centro de Convenciones en qué salón va a ser el lugar donde van a estar haciéndose los trabajos. También les pediría
a los compañeros que no se registraron y que apenas lo están haciendo, que sí lo hagan, porque si no se van a quedar sin material. Nosotros únicamente teníamos contemplado para 200 personas, entonces se rebasaron las expectativas. Entonces sí les pedimos que nos apoyen con eso para que no nos haga falta material el día de mañana. Y la otra indicación, compañeros, que les pediría, bueno, no es indicación, más bien es una oferta que nos hace el hotel. Hay un menú que nos está ofreciendo, nos está haciendo un descuento, pero el descuento va a aplicar a partir de 50 personas. Es un menú para desayuno que fluctúa entre 80 y 150 más o menos. Y hay otro para comida que es aproximadamente entre 120 y 150, 180. Entonces, los que se interesen, la verdad ahí se me dificultó, ya no pudimos sacar copias para darles a todos, para que pasen a ver el menú, porque sí necesito hacer un registro para poder hacer al hotel la petición y que nos apliquen el descuento de 50 platillos en adelante, nos estarían respetando ese precio. Y para mañana, compañeros,